Muy buenas a todos, me llamo Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en español. Hoy vamos a ver un tutorial sobre scripts que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento. A diferencia de los plugins, los scripts no dependen tanto de la versión de 3D Studio que estemos utilizando. Los que usáis scripts y plugins habitualmente sabréis que cuando sale una nueva versión de 3D Studio, pues la mayoría de los plugins no funcionan y hay que esperar hasta que las compañías actualizan sus plugins. Los scripts no suelen depender de la versión de Mac que utilicemos y mientras el código básico de 3D Studio no sea modificado, podremos utilizar estos scripts en todas las versiones de 3D Studio. Lo cual nos va a permitir pues introducirlos en nuestro workflow y no tener el riesgo de que mañana pues no los podamos continuar utilizando. No obstante, prácticamente todas las tareas que vamos a realizar utilizando scripts se pueden realizar perfectamente a mano. La ventaja que nos ofrecen los scripts es que cuando tenemos que realizar tareas muy repetitivas o tareas que realizamos muy frecuentemente, los scripts nos ayudan a ahorrarnos muchísimo tiempo. Pues, por ejemplo, con un solo clic podemos tal vez distribuir farolas en una calle, separar, por ejemplo, todos estos cubos, volverlos a juntar, aplicar mapeado aleatorio, una serie de opciones que podríamos hacer manualmente, pero que consumirían muchísimo tiempo. Yo os voy a enseñar los que yo utilizo normalmente y qué diferentes tipos de scripts podemos encontrar y cómo se instalan en nuestra carpeta de 3D Studio. Para descargar scripts, yo os recomiendo ScriptSpot. Es la base de datos más grande que yo conozco para 3D Studio. Aquí vais a poder encontrar cientos de scripts y la gran mayoría de ellos son gratuitos. Una vez que nos descarguemos nuestros scripts, nos podemos encontrar con varios formatos diferentes de archivos. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con scripts en formato MCR, con scripts que vengan con un autoinstalador MZP, MSE o MS. Vamos a ver entonces cómo los instalamos cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con los más sencillos, MacroScript. Tenemos un archivo que tiene la extensión MCR. ¿Qué tenemos que hacer con este archivo para instalarlo en nuestro 3D Studio? Es tan sencillo como arrastrarlo a nuestro viewport. Nosotros simplemente arrastramos nuestro viewport a nuestro viewport de 3D Studio el script y ya se habría instalado. Pero no tenemos ninguna manera de acceder de momento a ese script. Para poder acceder a los macroscripts tenemos que hacer lo siguiente. Tendríamos que, en cualquier parte vacía de nuestra barra de herramientas, dar a Customize. Yo aquí tengo una serie de barras creadas, personales. Vamos a crear una desde el principio para que veáis cómo se hace. Pues aquí le damos, por ejemplo, a New y vamos a crear una que se llame Hola. Y esto nos crea una nueva barra de herramientas que podemos poner donde queramos. Podemos anclar a la izquierda, a la derecha, o podemos anclarla arriba, como la tengo yo, donde vosotros queráis. Y ahora, ¿cómo añadimos a esta barra de herramientas los scripts que acabamos de instalar? La mayoría de veces que os encontréis con un script como este, como un MCR, lo podréis abrir con vuestro editor de texto y veréis que en la cabecera del script podéis encontrar este texto. Este texto nos va a permitir identificar dónde se está guardando este script. En muchas ocasiones, junto con el script, encontraréis un documento de ayuda que os dice exactamente dónde lo podéis encontrar, pero en muchas otras ocasiones no vais a encontrar nada. Entonces, si abrís el script, aquí podéis ver que en la categoría TickWorks vamos a poder encontrar este script. Pues si nosotros aquí en Customize nos vamos a la categoría TickWorks, encontraremos el script que acabamos de añadir y lo podemos llevar a nuestra nueva barra de herramientas. No necesariamente tiene por qué ser un texto, podemos editarlo, cambiar el texto, por ejemplo, o incluso sustituir el texto por un icono. De esa manera vamos a poder tener una barra con los accesos directos a nuestros scripts favoritos. Este es un caso muy sencillo, es un macroscript. Pero en otras ocasiones lo que os vais a descargar son scripts que vienen con la extensión MSE o MS. Si el creador de este script se ha tomado la molestia de crear un macroscript que ejecute estos otros scripts, vais a tener que hacer lo mismo que yo he hecho hasta ahora. Pero hay que tener en cuenta una consideración. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un archivo MCR para ejecutar, por ejemplo, un archivo MS,
Cuando yo abra mi archivo MCR, vamos a hacerlo con este que yo tengo aquí. Vamos a descomprimir este, por ejemplo, en esta carpeta. Entonces veis que este script tiene una estructura un poco más compleja. Tiene una serie de MS y además tiene un macroscript. En este script en concreto, la función de macroscript es ejecutar los distintos scripts. Si abrimos macroscript, vemos que aquí hay una serie de rutas. Entonces es importante que estos scripts los copiemos exactamente en la ruta que se corresponde. No es tan complicado como parece, porque la ruta donde siempre por defecto vamos a tener que introducir nuestros scripts es dentro de la carpeta de 3D Studio, scripts, y en este caso aquí tendríamos que copiar esta carpeta completa. Si no queremos que nuestros scripts estén en esta carpeta, tendríamos que editar nuestro macroscript y cambiarle las rutas. Como comprenderéis, pues esto es un rollo. ¿Vale? Entonces, solamente tenéis que tener en cuenta ese tipo de rutas cuando queráis ordenar vuestros scripts. Si vuestro script es complejo y se compone de una macro y de varios scripts, tener en cuenta que por defecto casi siempre los vais a tener que copiar dentro de la carpeta scripts. Si estáis utilizando por el contrario un script que solo es una macro script, lo podéis copiar en cualquier sitio. No obstante, yo os recomiendo que lo copiéis dentro de la carpeta script y dentro de script en Startup. Entonces, ¿qué pasa si lo que nos hemos descargado es un script, como por ejemplo Floor Generator, que es este de aquí, MS, pero no hay ninguna macro por ningún sitio? ¿Cómo instalamos este script? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, Floor Generator, yo lo voy a copiar dentro de mi carpeta scripts. De hecho, ya lo tengo copiado, aquí está Floor Generator. ¿Cómo ejecuto este script? Este script lo puedo ejecutar arrastrándolo a mi ventana, por ejemplo, y se abre el script, o utilizando el comando maxscript run script, y aquí lo busco donde yo lo tenga y lo puedo ejecutar. Pero si es un script que utilizamos muy a menudo, no nos va a interesar tener que darle a maxscript, darle a run script, buscar nuestro script en la carpeta y ejecutarlo. ¿Cómo podemos crear un botón para este script? Para poder crear un botón podríamos, si tenemos ciertos conocimientos de maxscript, crear una pequeña macro para lanzar este script, y si no, lo que yo os recomiendo es que os descarguéis este macroscript, cuya tarea es precisamente la de crear macros para los scripts que no las tienen. Vamos a descargarlo para que veáis cómo funciona. Voy a guardar este macroscript, lo voy a guardar en el escritorio y en scripts. Lo salvamos y ahora simplemente lo ejecutamos desde 3D Studio, run script, y nos aparece esta interface. Lo primero que vamos a hacer es crear un botón para este mismo script, por ejemplo. Vamos a hacer que ese macroscript esté en la categoría scripts y que se llame prueba, por ejemplo. Y le vamos a decir que cada vez que yo apriete esta macro, la macro prueba, él me lance, pues vamos a ver, por ejemplo, que me lance el Floor Generator, por ejemplo. Lo voy a ejecutar. Y si yo ahora en Customize me voy a mi categoría Scripts, porque es la que yo he puesto aquí arriba, ¿de acuerdo? Veis que tengo un botón que se llama Prueba, porque es el nombre que yo le he puesto aquí. De manera que cada vez que yo apriete esta macro, lanzaré el Floor Generator. Esto lo podéis repetir con todos aquellos scripts que no incluyan una macro para lanzar el script. Ya os digo, como los scripts gratuitos generalmente los crea la gente pues sin ningún ánimo de lucro, os podéis encontrar con todo tipo de circunstancias. Por último, podéis encontraros con algunos scripts que tienen la extensión MZP. Este es el mejor de los casos, y es aquellos casos en los que el creador del script se ha tomado la molestia de crear un autoinstalador, de manera que si yo aquí ejecuto ese autoinstalador, sin hacer nada más, se va a instalar el script. Fijaros que en este caso incluso el autor nos dice dónde podemos encontrar el script después de haberlo instalado, en la categoría Calling Scripts. Le damos a OK, ya no hemos tenido que hacer nada, todo se ha instalado, y si nosotros ahora aquí en Customize nos buscamos dentro de Calling Script, encontraremos el script que acabamos de instalar.
Vamos a ver algunos ejemplos de los que yo suelo utilizar más frecuentemente. No es un tutorial donde pretendo deciros cómo se usa cada uno de los scripts, simplemente es para que veáis qué posibilidades nos ofrecen y podáis decidir si os interesa incluir algún script en vuestro workflow. Por ejemplo, en 3D Studio nosotros no podemos, a diferencia de los programas de CAD en los que normalmente podemos rotar o escalar o realizar transformaciones en base a una referencia, en 3D Studio no podemos hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero rotar esta pieza y utilizar este ángulo como referencia, pues no lo puedo realizar en 3D Studio. Pero puedo utilizar un script que hace precisamente eso. Entonces, utilizando, por ejemplo, esta referencia, puedo rotar mi pieza. También puedo escalar mi pieza utilizando, por ejemplo, esta referencia. Vamos a duplicar la pieza para que veáis algún ejemplo un poco más con esta misma pieza. Pues vamos a llevar, por ejemplo, nuestra pieza aquí. Ahora quiero rotar esta pieza utilizando este ángulo como referencia, por ejemplo. Y ahora la quiero escalar, pues... ¿De acuerdo? Entonces, es bastante útil para realizar un montón de operaciones que hacemos día a día. Estos son scripts muy sencillos. Yo os voy a enseñar estos que son los más básicos y luego algunos de los que son un poco más complejos que nos permiten hacer, pues, auténticas locuras. También uso muy habitualmente dos scripts, uno para centrar el punto de pivote en mi objeto y para poner el punto de pivote en posiciones muy concretas. Tanto los dos que hemos visto antes como estos se utilizan en conjunción con los snaps de 3D Studio para poder trabajar con mayor precisión. Por ejemplo, si yo quiero colocar el punto de pivote exactamente en ese vértice, pues puedo hacerlo utilizando este script y las herramientas de snap de 3D Studio. De manera que ahora yo, por ejemplo, cuando rote esta pieza, rotará sobre ese punto de pivote y puedo también volverlo a centrar rápidamente. Todo esto obviamente lo podríais hacer utilizando las propias herramientas de 3D Studio y ayudándoos de algún tipo de atajo, pero siempre va a ser mucho más rápido hacerlo de un solo clic utilizando estos scripts. Si estamos trabajando con una pieza, por ejemplo, que no está alineada con nuestra vista y queremos, pues, hacer cualquier tipo de edición, pues también podemos aprovecharnos de otro script muy interesante que es este de aquí, que nos alinea nuestra vista ortogonal con la arista que hemos seleccionado, de manera que yo ahora, por ejemplo, si cambio mi gizmo a modo pantalla, pues puedo trabajar dentro de este nuevo espacio de trabajo. Puedo, por ejemplo, hacer lo mismo con esta arista. Y como estoy en modo pantalla, en lugar de trabajar con las coordenadas locales de mi objeto, estoy trabajando con las coordenadas de pantalla. Uno de mis scripts favoritos es el Thor Modifier, que nos permite modificar y añadir aleatoriedad a los parámetros o a los modificadores que tienen en común, por ejemplo, pues o todos los elementos de la escena o los elementos que tenemos seleccionados, de manera que, por ejemplo, si yo ahora, fijaros que aquí tengo una serie de piezas que tienen un Turbo Smooth, cada una de ellas independiente, pues porque igual esta pieza le queremos poner más Turbo Smooth que a la otra, etcétera. Entonces, si yo ahora quiero de forma rápida desactivar el Turbo Smooth en todas estas piezas, tendría que ir uno por uno desactivándolo o uno por uno cambiando sus propiedades, por ejemplo, bajándoselo aquí a 0, bajándoselo aquí a 0, mientras que utilizando este script puedo seleccionar, por ejemplo, todas estas piezas, decirle que lo que quiero modificar es, pues, el Turbo Smooth, que tiene 29 de las piezas tienen Turbo Smooth, y ahora le digo, pues, a todas esas piezas ponle 0 de Turbo Smooth o 3. Entonces, fijaros que podemos de forma increíblemente rápida hacer cambios en un montón de piezas. Podemos cambiar el Turbo Smooth de una sola vez en todos y cada uno de los elementos de nuestra escena. O, por ejemplo, la cantidad de subdivisiones de un material. Podemos ponerla fija igual para todos los materiales. O hacer un ajuste general o local de cualquier modificador o parámetro que se nos pueda ocurrir. Este es un script impresionante. Luego lo vamos a ver en algún ejemplo más práctico y veréis que se pueden hacer cosas realmente increíbles. Entonces, vamos a ver ahora algunos de los scripts que yo uso habitualmente para modelar, por ejemplo. En muchas ocasiones, pues, por ejemplo, yo imaginaros que quiero todas estas piezas que tienen un mismo material, quiero que a partir de ahora sean un solo objeto y que no sean objetos independientes. Pues primero puedo, utilizando este script, aislar todas las piezas que tienen el mismo material, de manera que ahora todas estas piezas están aisladas, las puedo seleccionar y, por ejemplo, utilizando UniAttach, las junto todas y ahora todas estas piezas
son una sola pieza de geometría. Obviamente esto lo podéis hacer utilizando las herramientas de Attach y el Attach List. El problema que tiene estas herramientas, si estáis familiarizados con ellas, primero es que si estáis trabajando en una escena con un montón de elementos y no están ocultos, pues aquí os va a aparecer todo lo que hay en la escena. Y en segundo lugar, cuando tengáis que hacer un attach muy complejo de, no sé, 500 piezas individuales o 800 piezas individuales, es casi seguro que 3D Studio se va a quedar colgado. Y ahí es donde estos scripts pues entran en acción y nos permiten hacer attach de miles y miles de piezas sin ningún problema. Entonces, dejarme volver a desocultar la pieza. Y por ejemplo, nosotros ahora podemos, si no estamos satisfechos con esta operación que hemos hecho y queremos volver a separar cada uno de estos elementos en piezas individuales, pues yo puedo utilizar otro script, por ejemplo, Detach Elements. Y ahora nuevamente cada uno de los elementos vuelven a ser individuales. Yo los uso muy frecuentemente, pues ya os podréis imaginar, si estáis acostumbrados a modelar, pues podemos muchas veces unir dos piezas de forma temporal, luego separarlas, luego unirlas con otra diferente, en fin, tiene muchísimas posibilidades. Y podemos también, pues, por ejemplo, seleccionar todas las piezas y unirlas en un solo objeto, por ejemplo, y ahora podemos decirle que nos las separe pues en función de sus IDs, por ejemplo, para que cada material se separe en piezas diferentes. Y ahora con un par de clics tenemos pues todas las piezas que son de metal en un solo elemento, todas las piezas que son de este otro material rojo en un solo elemento. Entonces veis que son herramientas muy potentes. Otro script que yo utilizo muy frecuentemente es el copy-paste. Pues no sé, imaginaros que estáis trabajando en una escena y de repente os acordáis de un árbol estupendo que habíais usado en el proyecto hace 5 años y os lo queréis traer a esta escena. Entonces, en lugar de tener que abrir vuestro proyecto antiguo, exportar el árbol, etcétera, podéis simplemente tener 2 3D Studios abiertos, que es como yo suelo trabajar normalmente. Pues en uno de ellos copiáis el elemento que os interesa, que es este de aquí, le damos a copiar y ahora en nuestro nuevo 3D Studio le damos a pegar y entonces tenemos aquí pues nuestro árbol que nos hemos traído de la otra escena sin tener que exportar e importar el elemento. También uso bastante frecuentemente el batch merge. Si tenéis que, por ejemplo, importar 100 objetos, pues con este script los podéis hacer de una sola vez sin tener que hacerlo de uno en uno. Entonces son herramientas que no es que nos permitan hacer nada que no podamos hacer de forma manual, pero que nos van a ahorrar muchísimo tiempo en tareas repetitivas. Otros scripts que podemos utilizar para agilizar mucho nuestro proceso de trabajo, pues son aquellos que nos permiten añadir aleatoriedad. Por ejemplo, aquí tengo una serie de cajas que son todas idénticas y con el mismo mapeado. Pues, por ejemplo, podríamos añadir aleatoriedad, pues vamos a ver, vamos a añadir una rotación aleatoria, por ejemplo, en varios ejes, en el eje X y en el eje Y, por ejemplo. En el Z no, porque si no vamos a hacer una cosa muy extraña. Entonces podemos, por ejemplo, darle a estas pequeñas baldosas una aleatoriedad. Nos puede servir para simular pues cualquier cosa. Y además podemos, por ejemplo, añadirle aleatoriedad ahora al mapeado. Fijaros que ahora mismo todas las baldosas tienen exactamente el mismo material y las mismas coordenadas de mapeado, pero nosotros esto lo podemos modificar. Por ejemplo, podemos hacer que el mapeado sea aleatorio en rotación o en escala, etc. De esa manera, pues fijaros que con 2 clics hemos creado un tileado que ya no es tan repetitivo. También podríamos, por ejemplo, si nosotros tenemos varios materiales diferentes, de varios colores diferentes, y queremos distribuirlos de forma aleatoria en estos objetos, podemos hacerlo con el modificador que tiene 3D Studio, pero tendríamos para eso que colapsar la geometría. Entonces vamos a ver si hay una manera más rápida de hacerlo. Podríamos, por ejemplo, utilizando otro script de aleatoriedad, en este caso de materiales, decirle, por ejemplo, que utilice los 3 primeros materiales de mi editor y que esos 3 primeros materiales me los aplique de forma aleatoria a mis elementos seleccionados. Y entonces fijaros que podemos hacer un montón de cosas de forma muy rápida con scripts. Todos estos scripts son gratuitos, no tenemos que invertir en software más caro. Obviamente el software más caro normalmente nos va a permitir hacer cosas mucho más complejas. Otro script interesante es Slate Connector. Nos permite realizar operaciones en masa en nuestro editor de materiales. Por ejemplo, imaginaos que queremos que todos estos materiales que son diferentes tengan pues el mismo boot mapping, por ejemplo.
Vamos a aplicarles un celular y veis, de un solo clic le aplicamos el bookmapping. Y ahora pues también queremos controlar la cantidad de bookmapping. Y fijaros que hemos creado un modificador con un solo clic y podemos hacer modificaciones que afecten a todos nuestros materiales. En muchas circunstancias esto nos va a permitir ahorrarnos bastante tiempo. Hay algunos scripts que pueden ser de mucha ayuda para preparar nuestros pases de render, como por ejemplo estos que nos permiten crear máscaras en función de una serie de cosas. Por ejemplo, con WireColor lo que podemos hacer es asignar un WireColor único para cada material automáticamente con un solo clic, de manera que si nosotros ahora, por ejemplo, en nuestro render añadimos el elemento WireColor y hacemos un render, fijaros que nosotros ahora, utilizando un script y un solo botón, hemos creado una máscara donde tenemos todos nuestros elementos separados por su material. También podríamos hacerlo manualmente, por ejemplo, y crear pues utilizando Material ID o Object ID, pues unas máscaras personalizadas. Entonces aquí visualmente, por ejemplo, podemos seleccionar estos dos elementos y asignarles pues un ID, y a estos otros tres otro ID diferente, por ejemplo, y a este de aquí le podemos asignar un cuarto ID y podemos cambiar sus colores pues para que sean los que nosotros queremos, de manera que podemos generar máscaras pues personalizadas. Podríamos hacer, por ejemplo, que esto fueran máscaras RGB y renderizarlas en multimates de 3, por ejemplo. Imaginaros que por la razón que sea, pues hemos hecho nuestro render final y se nos han olvidado sacar máscaras, o por lo que sea pensábamos que no las íbamos a necesitar. Podríamos seleccionar un objeto, por ejemplo, si quisiéramos modificar el color de esta esfera, y renderizar una máscara aislando ese objeto de todo lo demás, utilizando, fijaros, un clic. Entonces veis cómo estos scripts son muy versátiles, nos permiten ahorrarnos gran cantidad de tiempo en nuestro trabajo y hacer tareas que de otra manera serían muy tediosas y muy repetitivas. Yo, si aún no habéis probado este tipo de scripts gratuitos, os los recomiendo encarecidamente porque vuestro trabajo se puede beneficiar enormemente. Iremos viendo algunos de ellos según yo vaya desarrollando distintos videotutoriales y nos veremos casos más concretos. Pues si vemos alguna vez un tutorial sobre modelado, veremos cómo utilizar estos scripts de modelado. Cuando veamos tutoriales de postproducción, veremos cómo utilizar estos tutoriales de máscaras, etc. Como veis, este no es un tutorial específico sobre ninguno de estos scripts en concreto. Simplemente es una introducción para que, si no estáis utilizando scripts o si no conocéis esta característica de 3D Studio, pues podáis ver cómo unas sencillas herramientas gratuitas pueden incrementar enormemente nuestra productividad y nos van a liberar tiempo que vamos a poder dedicar pues a añadir más detalles o mayor realismo en nuestras escenas. Por ejemplo, un script que para mí se ha vuelto completamente imprescindible a lo largo de los años es Relink Bitmap. A veces, os habrá pasado un montón de veces, cuando abrimos, por ejemplo, un archivo de una librería o cuando alguien nos pasa un archivo, nos puede ocurrir que 3D Studio no ha sido capaz de localizar los archivos externos, las texturas, los proxies, los IEs, lo que sea. Se puede solucionar, obviamente, utilizando 3D Studio, pero este script nos permite solucionarlo de forma increíblemente rápida. Imaginaros que no sabemos dónde están exactamente esas texturas, pero sabemos que están dentro de nuestra librería, de nuestro disco duro de librería. Pues marcamos esa carpeta y le damos simplemente a Relink. Y él ya se va a encargar de buscarlas en el disco duro y de asignarlas a nuestros materiales. Además funciona muy rápido, como habéis podido ver. Entonces, ese tiempo que nos ahorramos lo podemos dedicar a otras tareas. Si trabajáis en equipo, yo suelo trabajar con colaboradores, muchas veces tenemos que pasarle a un compañero una escena. Entonces, para que esa persona no tenga ningún problema al abrirlo y para que, imaginaros que estoy usando modelos de 7 librerías diferentes y las tengo en discos distintos o en carpetas diferentes. Pues con este script lo que puedo hacer es recolectar todos los materiales, todas las texturas, archivos IES, proxies, etc. y guardarlos en una sola carpeta y redireccionar todas las rutas para que cuando la persona a la que yo le pase este archivo lo guarde, no tenga absolutamente ningún problema. Conforme vaya desarrollando nuevos tutoriales, tendréis ocasión de ver estos scripts en situaciones mucho más concretas, porque como ya os digo, yo los utilizo con muchísima frecuencia. Voy a preparar para vosotros una lista con los que yo tengo particularmente instalados para que podáis buscarlos y descargarlos si os interesa probarlos, y la voy a poner a disposición de todo el mundo en mi canal de Facebook.
Si os gusta el contenido de este canal, sería genial que os suscribierais para poder estar al tanto de novedades, nuevos videotutoriales y recursos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.